soy Guille Tutoriales. Bienvenido al curso de controles eléctricos. Al finalizar este curso tendrá la capacidad de definir correctamente un sistema de controles. Conocerá a plena capacidad los componentes de un sistema de controles. Analizar y diseñar correctamente planos del sistema de controles. Detectar, analizar y corregir fallas y averías de un sistema de controles. Dar mantenimiento de forma efectiva a un sistema de controles. Navega conmigo hasta el final de este video. Suscríbete al canal, dale a la campanita, dale me gusta. Y no olvides que DJ te quiere bien. Objetivos generales. Al finalizar el presente curso, los participantes estarán en capacidad de definir correctamente un sistema de control, conocer a plena capacidad los componentes de un sistema de control, analizar, diseñar e interpretar perfectamente diagramas y planos de sistemas de control, detectar, analizar y corregir de forma correcta en el menor tiempo posible faltas y averías en sistemas de control, dar mantenimiento de forma efectiva a los dispositivos que componen un sistema de control. Tema primero. Controles eléctricos. Al hablar de controles eléctricos nos referimos a mando, gobierno o regulación en el funcionamiento de un sistema o parte de él. Por lo tanto, podemos definir un sistema de control eléctrico como un conjunto de dispositivos utilizados para gobernar o controlar el arranque, el desarrollo del proceso, la parada de un sistema o parte de un sistema, así como también controlar la aceleración, desaceleración e inversión del sentido de giro de los motores del sistema. Según su funcionamiento, los sistemas de control se pueden clasificar en A. Sistema de control manual. Es un sistema de control en el cual el arranque, el desarrollo del proceso o funcionamiento y la parada se ejecutan totalmente con la intervención de la mano del hombre, o sea, del operador en el mismo lugar donde se encuentra localizado el dispositivo de control. Por lo tanto, el sistema de control manual no admite control a distancia o remoto. B. Sistema de control semiautomático. Es un sistema de control en el que el arranque y la parada lo realiza una persona, operador, pero este no interviene en el funcionamiento o desarrollo del proceso. En este tipo de control se utiliza uno o varios dispositivos pilotos manuales como por ejemplo, botoneras, interruptores de funcionamiento, o cualquier otro dispositivo similar y un arrancador magnético que se encarga de mantener funcionando el sistema. Los sistemas de control semiautomático pueden ser controlados, operados, desde uno o varios puntos diferentes, ya sea local o remoto, a distancia. En los procesos industriales existen más sistemas de control semiautomáticos que manuales o automáticos. Sistema de control automático. Son sistemas de control en los cuales no interviene el hombre ni para el arranque ni para el desarrollo del proceso o funcionamiento, ni para la parada. Al igual que los sistemas semiautomáticos, estos permiten control a distancia, remoto. Un sistema de control automático puede estar formado por uno o varios arrancadores magnéticos y generalmente el pulso inicial de puesta en funcionamiento puede ser automático o por medio de un operador. En casi todos los procesos industriales están presentes los sistemas de control automático, ya que con esto se logra mayor rendimiento en las operaciones, así como también mayor economía, ya que no se depende de operadores para desarrollar el proceso, ni tampoco para arrancar o parar el sistema. Elementos que intervienen en un sistema de control. Dependiendo del sistema de control que se está utilizando, en estos pueden intervenir un gran número de elementos o dispositivos que pueden ser denominados dispositivos principales o de fuerza y dispositivos auxiliares o de control. Dentro de estos podemos mencionar A. Contactores. Estos son aparatos mecánicos de conexión o desconexión accionado por un electroimán, empleado para que por medio de un juego de contactos permita que circule o no circule corriente hacia los elementos conectados a sus terminales o bornes. Por tanto, puede definirse un contactor como un interruptor electromagnético compuesto de un juego de contactos fijo y un juego de contactos móviles que se cierran por efecto de la atracción que ejerce un campo magnético que se crea en un electroimán al ser energizada su bobina. Las partes que constituyen un contactor magnético son el electroimán. Este constituye una parte fundamental del contactor y otros dispositivos similares, arrancadores, relé, temporizadores, etc. Este está compuesto por una bobina y un circuito magnético.
El circuito magnético está formado por un núcleo magnético el cual puede variar su forma de construcción dependiendo de la naturaleza de la corriente que alimenta la bobina, ya sea corriente alterna o corriente directa. Los circuitos magnéticos para corriente alterna están hechos de una serie de chapas de acero de alta calidad ferromagnética, acero al silicio, con la finalidad de reducir los efectos de calentamientos que producen en los mismos las corrientes parásitas, corriente de Foucault, que se producen en la masa metálica sometida al flujo magnético producido por la corriente alterna. Los circuitos magnéticos, para corriente directa, están construidos de acero macizo, debido a que en este caso no se producen los efectos de las corrientes parásitas que se generan con la corriente alterna. En los circuitos magnéticos alimentados por corriente alterna es necesario colocar los llamados polos o espiras de sombra, las cuales son dos láminas de cobre o aluminio que tienen como función mantener un campo magnético permanente, evitando así las vibraciones ruidosas cada vez que la onda de voltaje pase por cero durante su alternancia. Esto ocurre 120 veces por segundo para circuito de corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz. La bobina es la que se encarga de producir el flujo magnético necesario para la atracción de la armadura móvil del electroimán cuando a ella se le aplique una señal de voltaje. Las bobinas de los contactores y de los arrancadores magnéticos que están especificadas básicamente en función de su voltaje de funcionamiento, su frecuencia y en algunas funciones de su potencia en voltio ampere. Los polos. Estos son los encargados de permitir o impedir el paso de la corriente eléctrica en el circuito de potencia. Es decir, estos se cierran o se abren dependiendo si la bobina es excitada o desexcitada, energizada o no. Según la cantidad de polos o contactos principales que tengan los contactores, estos se pueden clasificar en bipolares, tripolares, tetrapolares, etc. Los polos o contactos principales están generalmente hechos de una aleación de plata y óxido de cadmio. En múltiples ocasiones los contactos de los arrancadores magnéticos pueden ser normalmente abiertos y normalmente cerrados. Normalmente abierto son aquellos contactos que cuando la bobina es desenergizada estos permanecen abiertos y solo cierran cuando la bobina se energiza. Normalmente cerrado son aquellos contactos que permanecen cerrados cuando la bobina es desenergizada y abren cuando la bobina se energiza. En todos los contactores los contactos principales están generalmente identificados por letras o por números que indican su orden de posición en el contactor. Por ejemplo, en el sistema americano los contactos de fuerza de los contactores están identificados por la letra L, por ejemplo, L1, L2, L3, etc. Para los terminales de entrada y por las letras T1, T2, T3, etc. Para los terminales de salida. Sin embargo, en el sistema europeo estos contactos están identificados de la siguiente manera: 1 L1, 3 L2,5 L3. Para los terminales de entrada, mientras que los terminales de salida están identificados por las letras 2T1, 4T2, 6T3, etc. La figura número 1 muestra la forma de identificar los contactos de fuerza. En esta figura te muestro los polos o contactos de un contactor del sistema americano, donde el círculo con la letra M representa a la bobina. Por tanto, cada contacto en un diagrama estarán señalizado con dicha letra M. Los contactos más pequeños en esta figura son los contactos auxiliares, normalmente cerrado y normalmente abierto, también señalados con la letra M. Los contactos de llegada están señalados con la letra L, L1, L2, L3. Los contactos de salida están señalados con la letra T, T1, T2, T3. La siguiente figura es de un contactor de sistema europeo. A diferencia del americano, su bobina es representada con las letras K, M, como se puede apreciar en la figura. A1 y A2 son la entrada de corriente a la bobina. En este sistema el orden de los polos o contactos son diferentes. Como se puede apreciar, contacto de llegada es 1 L1 salida 2T1, 3 L2 salida 4T2, 5 L3 salida 6T3. Los contactos auxiliares en el sistema americano son normalmente cerrado 1 y 2, normalmente abierto 3 y 4, mientras que en el sistema europeo son
Normalmente cerrado 11 y 12. Normalmente abierto 13 y 14. Contactos auxiliares. Son contactos que tienen la función de servir de enclavamiento y mando de los contactores, así como señalización y autoalimentación o retención de la bobina del contactor. Estos se diferencian de los contactos principales o polos, en que como van a conducir bajas corrientes, son más pequeños. Un contactor puede tener uno o varios contactos auxiliares, ya sean normalmente abiertos, normalmente cerrado, o combinados. Los contactos auxiliares pueden estar colocados en la misma pieza, armadura, donde hayan colocados los contactos principales. Estos contactos en el sistema europeo están identificados con dos cifras de tal forma que la primera cifra indica la posición del contacto y la segunda cifra indica la forma del contacto, es decir, si es normalmente abierto o normalmente cerrado. Así, por ejemplo, los contactos cuya numeración termina en 1 y 2 son contactos auxiliares normalmente cerrados. Los contactos cuya numeración termina en 3 y 4 son contactos auxiliares normalmente abiertos. Los contactos cuya numeración termina en 5 y 6 son contactos de apertura temporizada o contacto normalmente cerrado de accionamiento mecánico del relé térmico. Los contactos cuya numeración termina en T y 8 son contactos de cierre temporizado o contacto normalmente abierto de accionamiento mecánico de un relé térmico. Entrehierro. Es un pequeño espacio previsto en el circuito magnético del contactor para evitar que por efecto de remanencia los contactos del contactor permanezcan cerrados cuando la bobina es desenergizada. La figura número 2 muestra un contactor y la figura número 2A muestra las partes del contactor. Estas son las partes que conforman a un contactor: zócalo, parte fija del electroimán, tornillos, espirale de fase, bobina, resorte de retorno, porte móvil del electroimán, cámara de contactos fijo y móvil. Zócalo. Parte fija del electroimán. Espirale de fase. Bobina. Resorte de retorno. Parte móvil del electroimán. Cámara de contactos fijo y móvil. Bienvenido a nuestro primer módulo de este curso de controles eléctricos. En este módulo estaremos hablando acerca de los conductos auxiliares, los contactos de fuerza, entrehierro, los elementos que componen a un contactor y la diferencia que hay entre un contactor europeo y un contactor americano. Sin más preámbulo, entra vídeo. Bien, vamos a hablar acerca de los contactos auxiliares, cómo está compuesto un contactor y vamos a hablar la diferencia que hay entre cada uno de sistema europeo, sistema americano. Vamos a comenzar con el sistema europeo. Vamos a desarmar este contactor. Lo desarmamos de esta forma aquí. Se pueden apreciar. Se pueden apreciar de esta forma. Aquí le damos, lo presionamos un poquito, liberamos acá. Luego hacemos lo mismo acá. Liberamos un poquito de presión y liberamos nuestro contactor. Bien, aquí estamos ya en la pared interna del contactor y vamos a conocer cada elemento que forma parte de los contactores. Vamos a comenzar explicando. La bobina se alimenta con un voltaje de 110 voltios. Y estos son los bordes donde se le suministra el voltaje. Más adelante estaremos viendo en la parte frontal del contactor donde está seleccionada la bornera A1 y A2. Bien, también tenemos en estos contactores, en esta presentación, que trabajan a 240 voltios. Bien, entonces también tenemos acá la parte fija del contactor y aquí esta perilla de desfase, la que evita que la parte móvil del contactor se quede atacada por el campo magnético. Aquí tenemos el zócalo
Este es el zócalo. Y aquí tenemos el resorte de retorno. Una vez que la bobina es desenergizada, la función es retornar a la posición anterior a la parte móvil del contactor. Esta parte de acá es la recámara de los contactos. Parte acá, recámara de los contactos, donde se alojan los contactos de fuerza y los contactos auxiliares. Bien, este contactor es del sistema europeo. Y recuerden que en los audios, en la teoría, estuvimos escuchando los audios que dice lo siguiente: los contactores europeos, los contactos varían, son diferentes a los americanos. Por ejemplo, aquí tenemos 1, L1, 2, T1, 3, L2, 4, T2, 5, L3, 6, T3, diferente a los contactores del sistema americano. En el sistema europeo, los contactos auxiliares están señalizados de la siguiente manera: normalmente cerrado 11 y 12, normalmente abierto 13, 14. Esta es en el sistema europeo. Contactos auxiliares. Estamos desarrollando el tema de los contactos auxiliares y a la vez también el tema de entrehierro, es decir, la parte que compone a un contactor. Entonces en el sistema americano es diferente. 1, 2, contacto normalmente cerrado. 3 y 4, contacto normalmente abierto. En el sistema americano. Entonces seguimos. En el sistema americano también podemos ver cómo están la llegada y la salida. En el sistema americano, la llegada L1, L2, L3, T1, T2, T3. L1, L2, L3, L1, T1, T1, T2 y T3. Ese es el sistema americano. Este contactor, su bobina, trabaja a 220 voltios. Vamos a liberar este también. Pero no olviden suscribirse al canal de manera que le puedan dar seguimiento a este curso de controles eléctricos y a mis contenidos. Una vez que yo suba un contenido, pues ustedes tendrán la facilidad de recibir la notificación y tener la información a mano. Denle like al video también, denle like, suscríbanse y denle la campanita. Este contactor es del sistema americano y este contactor es del sistema europeo. Estaremos hablando más adelante la diferencia entre uno y otro. ¿Qué vamos a ver aquí? En este contactor vemos que en los audios estuvimos apreciando que hay contactores que tienen sus contactos auxiliares adheridos a la carcasa o al cuerpo del contactor, ¿verdad? Miren aquí. Este sistema americano tiene sus contactos adheridos al cuerpo del contactor. Vamos a separar ahí. ¿Ven? Contactos auxiliares. Y acá adelante, ¿ven? Contacto de fuerza. Más adelante estaremos explicando, más detallado estaremos explicando los contactos de fuerza. Bien, entonces ya hemos explicado los componentes en la parte interna del contactor. Vamos ahora a hablar
acerca de los contactos auxiliares. Vamos a explicar algo aquí. Vamos a ver algo aquí. Los contactos auxiliares normalmente abiertos son 3 y 4. Si podemos observar, cuando la bobina está energizada, se acciona y a su vez el contacto normalmente abierto se cierra, ¿no? Y a su vez el normalmente cerrado se abre, ¿no? Se abre, se puede apreciar ahí. En este tipo de contactor es diferente, y es que en el contacto de llegada normalmente abierto está numerado con un 21 y la salida 22. Este es europeo. En este contactor es diferente. Es europeo, pero es diferente, porque el contacto auxiliar en la llegada normalmente cerrado es 11, salida 12. Normalmente abierto, llegada 13, salida 14. Este es sistema europeo. Este también tiene una diferencia a ellos dos. Estos tienen sus contactos auxiliares adheridos al cuerpo, como estuvimos hablando, y este se le puede, además de que trae un contacto normalmente abierto, un contacto auxiliar normalmente abierto y uno cerrado, nos brinda la facilidad de poderle incrustar contactos auxiliares móviles mediante este mecanismo, esta ranura acá. Si pueden observar este tipo de contactor, que aquí se le puede adherir un contacto auxiliar, contactos auxiliares móviles, ¿no? Implicado aquí, frontal. Y también podemos adherir contactos móviles, contactos auxiliares móviles en este lado, en esta parte acá. Si pueden observar, el contacto viene siendo similar a este solo que este es incrustado, el mismo diseño. Este es adherido al cuerpo, pero con este mismo diseño va incrustado aquí. Una vez que se energiza la bobina, ellos comienzan a accionar. El normalmente abierto cierra y el normalmente cerrado abre. Y en esta parte de ahí pueden adherírsele dos contactos auxiliares de este lado más dos, es decir, serían entonces aquí delante también podríamos poner contactos auxiliares móviles aquí delante y a los lados. Bien, entonces esta es la diferencia entre estos dos contactores que están sus contactos auxiliares adheridos al cuerpo y el que nos brinda la facilidad de poderle agregar más contactos auxiliares móviles. Y ya que estamos hablando de contactos auxiliares móviles, me gustaría saber si ya te suscribiste al canal, si le estás dando like a este video y si vas a dejar tus comentarios debajo en la caja de comentarios. Bien, para la próxima clase estaremos hablando acerca del funcionamiento de los contactores. En el capítulo 2, vamos a estudiar de manera efectiva lo siguiente: el funcionamiento del contactor, el arrancador magnético, clasificación de los contactores y los arrancadores magnéticos,